noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Aumenta el control social en la nación bolivariana. En medio de una fuerte crisis económica, el mandatario Nicolás Maduro anuncia un incremento en los precios de la gasolina para quienes no se inscriban en el censo del subsidio directo de combustible. Según el jefe de Estado, quienes no tengan el carnet de la patria oficialista deberán comprar la gasolina a precio internacional. La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe. Ustedes me entienden, ¿verdad? Aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible al precio internacional. El debate. ¿Qué efectos va a generar en la economía venezolana esta determinación tomada por el oficialismo? ¿Qué significa para el bolsillo de los venezolanos que la gasolina se venda, como dice Maduro, a precios internacionales? ¿La medida realmente podrá combatir el contrabando de combustible, como asegura el presidente Nicolás Maduro? El hecho de que se deba adquirir un carnet de la patria oficialista para recibir beneficios, pues podría aumentar o va a aumentar el control social en el país. ¿Cuál es el fin? Hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. Bajo el denominado Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, el gobierno venezolano anunció un controversial paquete de medidas económicas. El presidente Maduro advirtió que el subsidio estatal a la gasolina, considerada la más barata del mundo, se mantendrá solo para quienes registren sus datos en el censo de transporte, determinación que sectores de la oposición califican como una medida de control social y político. El valor y el precio de la gasolina y de los hidrocarburos internos en el mercado nacional. Vamos hacia un sistema de subsidio directo, progresivo, en un plan de 2 años, que nos debe llevar a que, de acuerdo al carácter de recuperación de la capacidad adquisitiva del bolívar soberano anclado al petro y de los salarios anclados al petro, yo aspiro que en 2 años, a más tardar, bueno, hayamos resuelto la deformidad que se creó en el transcurso de muchos años, donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos. Sin embargo, hay una polémica porque, de acuerdo al mandatario venezolano, quienes no dispongan del controvertido carnet de la patria, en su mayoría opositores al gobierno, pues tendrán que pagar la gasolina al precio de los mercados internacionales. Pero la gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y sí lo podemos hacer. Gracias a Dios tenemos el carnet de la patria para estos procesos de subsidio directo, se llaman, ¿verdad? He aprobado el subsidio directo a toda la familia venezolana, a todos los dueños de vehículos automotores, motos, motonetas, lanchas, lanchetas, autobuses, autobusetes, privados, públicos, carros, carritos, camionetas. Ya eso lo explicaremos en el transcurso de esta semana, pero quería preanunciarlo. Y dentro del paquete de medidas que, según el gobierno madurista, busca hacer frente al contrabando de gasolina, se encuentra la entrada en vigor a partir del próximo 20 de agosto de la reconversión monetaria, que suprime 5 ceros al bolívar. Según el oficialismo, con la medida se espera lograr la estabilidad de los precios de una economía sumida en una hiperinflación única en el mundo y que, según previsiones del Fondo Monetario Internacional, podría alcanzar el 1.000.000% al cierre de este año. Declaro el lunes 20 de agosto día no laborable para que, siendo un día bancario internacional también, permita la entrada del nuevo cono monetario y comience el proceso de adaptación creciente del funcionamiento del nuevo cono monetario. Pero a partir del lunes que viene, Venezuela va a tener una segunda unidad contable
a partir del precio del petro, del valor del petro. Va a ser la segunda unidad contable de la República y va a empezar sus operaciones como unidad contable obligatoria de nuestra industria petrolera PDVSA. ¿Patadas de ahogado por parte del presidente Nicolás Maduro o realmente todos estos planes que parecen pues semana tras semana aparecer en la agenda del gobierno de Nicolás Maduro van a servir para algo? Y eso quiero debatirlo hoy con Andrés Giuseppe, él es economista, especialista en político y comercio petrolero internacional, desde Caracas, Venezuela nos acompaña, y Gustavo Rojas, economista, analista político desde nuestros estudios en Washington. Bienvenido, señor Giuseppe. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el presidente Nicolás Maduro? ¿Patadas de ahogado? ¿Algo le va a servir? ¿O realmente es un plan económico probado que va a sacar a Venezuela de la crisis económica? No, este plan es evidentemente que es una estrategia del gobierno para definitivamente vencer una serie de males que estaba diciendo la sociedad venezolana. La inflación es un hecho, ya tú lo dijiste, es una de las más altas del planeta. Y eso ha conllevado pérdida de poder adquisitivo del venezolano, ha disminuido la calidad de vida. Vemos que mucha gente se está yendo del país, producto de que el salario no compra. Pues. Entonces, estamos apostando de que a partir del 20, con esa serie de elementos estratégicos dentro de la política macroeconómica del presidente Nicolás Maduro, se solucionen estos problemas que son fundamentalmente coyunturales y posteriormente tratar de resolver los problemas estructurales de la economía venezolana. ¿Usted sí cree, señor Giuseppe, que todas esas estrategias van a funcionar? Claro, estamos apostando. Como venezolanos tenemos que apostar al ganador. El gobierno nacional está aplicando medidas que benefician en cierta forma al sector empresarial. Hemos visto cómo aplicar un arancel cero para todas las importaciones de bienes de capital, para que estimule y entren aquí insumos, maquinaria, equipos a bajos costos, a un precio, es decir, que sea menos costoso desde el punto de vista impositivo, que eso estimularía el aparato productivo. Al mismo tiempo, hemos visto cómo se derogó el decreto de ilícito cambiario, por lo tanto, a partir del lunes 20, no es un delito transar con divisas en el país, ya todo el mundo puede traer y sacar sus dólares tranquilamente por un mecanismo establecido por el gobierno. En este caso estamos hablando de la tasa de cambio. Ya es una economía nueva, es una economía que va a estar más libre, que es eso lo que cuentan prácticamente los empresarios en Venezuela. Ahora, sí, señor Rojas, bienvenido. ¿Usted concuerda con el señor Giuseppe? Esto es una estrategia, está aprobada, estudiada, que va a ayudar a salir a Venezuela de la crisis para después hablar de lo del precio de la gasolina. Bienvenido. No, yo pienso que son una serie de un par de medidas, básicamente una desde el punto de vista del precio de la gasolina y la otra desde el punto de vista monetario, que son medidas aisladas y que no forman parte de un plan, de un verdadero plan con credibilidad. El principal problema es que las medidas que se están presentando están en ausencia de la credibilidad de la política monetaria y por lo tanto pues creo que no se va a solucionar el problema de la hiperinflación sin duda alguna. Creo que va a seguir habiendo, los venezolanos van a seguir queriendo deshacerse de los bolívares. Cada vez que llegue un bolívar a sus manos, pues lo que van a buscar es deshacerse y eso lo único que hace es estimular más la hiperinflación, el crecimiento acelerado de los precios. Y por el otro lado, desde el punto de vista del tema de la gasolina, si bien es cierto, uno esperaría que un aumento en los precios de la gasolina, una sinceración de los precios de la gasolina pudiese ayudar a reducir el déficit fiscal, también es cierto que si lo haces de manera aislada, en una economía donde la población está sumamente empobrecida, sin una política de subsidios focales para temas de transporte público o de temas de transporte de alimentos, lo único que va a hacer es agravar aún más la situación y peor aún esta situación en la cual hay una discriminación de alguna manera, esta dualidad de precios, un precio para los que tienen el carnet de la patria y un precio internacional para los que no tienen el carnet de la patria, lo único que va a generar es una situación de arbitraje en la cual quienes tengan acceso a esa gasolina barata
Sí, si les lo parece, van a poder comprar, van a comprarlo y después van a tratar de revenderlo. si les parece, vamos por partes, porque hay muchísimas cosas de las cuales hablar y tenemos que tenerlas en contexto y sobre todo claras para nuestros televidentes cuando se habla del carnet de la patria, pero eso quiero tratarlo más adelante. Lo primero, entonces, señor Rojas, ¿el presidente Nicolás Maduro sabe lo que está haciendo en materia económica? Y al proponer igual sincerar o poner a nivel internacional el precio de la gasolina, ¿sabe lo que está haciendo? Yo pienso que es una serie de medidas aisladas que no van a contribuir a solucionar el grave problema. No voy a decir si realmente saben lo que están haciendo o no lo están haciendo, porque puede haber un trasfondo político detrás de todo esto, que no siempre, la motivación económica no siempre hay una motivación económica, sino puede haber muchas motivaciones políticas, y por lo tanto no me atrevo a decir si realmente saben lo que están haciendo o no. Más bien lo que yo diría es que desde el punto de vista económico no va a funcionar de acuerdo a como lo están planteando en este momento. Señor Giuseppe, vamos al tema como tal. Vender a precio internacional la gasolina. Por muchos años se pensó que la gasolina, el tema de la gasolina en Venezuela era intocable. Y mucho tiempo también se pidió que se hiciera esto años atrás. ¿Por qué se toma la medida ahora? Pero mira, hay que poner las cosas, como tú lo dices, en contexto, ¿no? El hecho de realizar un censo de todo el parque automotor del país, público y privado, el hecho de aumentar el precio tomando como referencia los niveles internacionales, incluso aplicar una política de apoyo y subsidio al transporte público y privado por medio de un instrumento tecnológico de control, de seguimiento, como el carnet de la patria, eso representa una medida gubernamental que acabará con un problema grave que tiene sobre todo la región fronteriza, que es la extracción de gasolina hacia la región, a otros países. En este caso estamos hablando de Colombia, donde más existen las mafias de tráfico de gasolina venezolana, y que fundamentalmente eso ha venido afectando el fisco nacional, afecta la industria petrolera, ha venido afectando incluso la población de esa región que tiene que pagar la escasez, tiene que pagar vacunas para poder surtirse de gasolina. Estamos resolviendo un problema muy delicado que se ha extendido en el tiempo y que creemos que con, en este caso, sin cerrar los precios, tomando como referencia el precio internacional de algunos países, no se sabe cuál va a ser realmente el precio que se va a fijar la gasolina, vamos a solucionar un problema estructural ahí en este caso, ¿no? Son soluciones integrales, fundamentalmente para luchar contra el contrabando, extracción de gasolina de Venezuela hacia Colombia. Eso también es resolver un problema de corrupción, porque todos sabemos que hay niveles de corrupción, que sean instituciones que prácticamente se han vinculado en esto, de autoridades colombianas, venezolanas. Ataca el problema de la corrupción, y es fundamental tenerlo presente. También sincera el parque automotor. Y fundamentalmente es un mecanismo de seguimiento de políticas públicas, porque da un subsidio directo al venezolano, eso hay que decirlo, a partir del 20 los venezolanos seguirán disfrutando de la gasolina más barata del planeta. Estamos seguros que va a seguir siendo la más barata del planeta. Se van a sincerar los precios. De cierta forma, aumentarán un poco los precios, no se sabe cuánto va a aumentar, pero para los venezolanos va a ser siempre la más barata del planeta. Que es fatal para la economía, tanto colombiana como venezolana, porque vas a acabar con las mafias de extracción que afecta el fisco nacional fundamentalmente, y eso de cierta forma va a ayudar a resolver unos problemas económicos que ha afectado a la economía venezolana. Señor Hardy Toro, gracias por estar con nosotros. Usted escuchaba el argumento del señor Giuseppe. ¿Qué opina de eso? Buenas noches, Andrea. No, la verdad es que no estoy escuchando bien lo que están diciendo los demás participantes en el foro. De manera que si repito algo, por favor, escuchen. Entonces, déjeme hacerle la pregunta de nuevo. Yo les decía que si el presidente Nicolás Maduro sabe lo que está haciendo frente a decir que hay que vender a precio internacional la gasolina y sincerar esos precios, cuando hace muchos años se ha pedido eso y ahora lo viene a hacer ahora. ¿Por qué? Bueno, mire, yo pienso que ellos están actuando de manera desesperada, sencillamente porque están enfrentados a un déficit que es inmanejable, sencillamente porque la producción petrolera se les está viniendo a pique de manera acelerada, probablemente porque ellos han insistido por razones políticas en mantener un subsidio a la gasolina que ya no pueden, no tienen cómo cubrirlo. Ahora bien, las razones que está alegando el presidente Maduro
para aplicar este aumento del precio de gasolina. Por cierto, yo no me opongo al aumento del precio de la gasolina. Lo lógico es que la gasolina se aumente y que se cubra al menos el costo de producción. Pero las razones que nos está alegando el presidente Maduro son las equivocadas. Él nos dice, primero, es que el contrabando nos está provocando una pérdida de $18.000 al año. Bueno, yo creo que el responsable del contrabando, de no parar el contrabando, es el gobierno. No nos puede encargar a los ciudadanos la ineficiencia del gobierno. En segundo lugar, el presidente nos dice, bueno, es que los que tengan el carnet de la patria van a conservar un subsidio. Bueno, eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. El artículo 21 de la Constitución establece que no se pueden establecer discriminaciones por razones de género, de sexo, de raza o de ideología. Y el presidente nos está diciendo que a los que tengan el carnet de la patria van a mantener un subsidio. Y ahí tengo que aclarar algo. Lo que nos identifica legalmente a los venezolanos o a los nacionales, a los que estamos en este país, son la cédula de identidad, el pasaporte, la partida de nacimiento, quizás la licencia de conducir. Pero el carnet de la patria es un instrumento de favoritismo político. Quienes no estamos a favor de este gobierno no nos pueden decir que tenemos que aceptar el carnet de la patria para mantener un subsidio. Eso es una discriminación que viola clara y decididamente el artículo 21 de la Constitución Nacional, que lo prohíbe. En tercer lugar, el gobierno dice que va a mantener un subsidio, pero por las razones equivocadas. Yo creo que hay que darle un subsidio, por ejemplo, al transporte público. Quizás hay que darle un subsidio al diésel para los tractores que producen alimentos, pero no es posible, no es aceptable que el subsidio sea para los que estén a favor del gobierno. Eso es una aberración desde cualquier punto de vista. Señor Giuseppe, su opinión. Y si me permite... Adelante, señor Toro. Bueno, el gobierno nos dice entonces que van a llevar la gasolina a precios internacionales a quien no tenga el carnet de la patria. Yo no sé muy bien qué quiere decir el gobierno con precios internacionales, porque el precio que se cobra, por ejemplo, en los Estados Unidos, o que se cobra en Europa, o que se cobra en Colombia, incluye un alto porcentaje de impuestos locales. No nos pueden a los venezolanos cobrar una gasolina incluyendo los impuestos locales que se pagan en estos otros países. Yo creo que los venezolanos podrían tratar de cobrarnos lo que cuesta producir la gasolina en Venezuela. El tema es que como la ineficiencia del gobierno es tan grave, tan aguda, que las refinerías venezolanas están trabajando en este momento apenas por debajo del 30% de su capacidad. Ya no producen la gasolina que consumimos los venezolanos en cantidades suficientes. El gobierno está importando gasolina y nos quiere cobrar a nosotros el costo de esa importación, cuando nosotros deberíamos estar produciendo la gasolina en Venezuela. O sea, por donde se vea, el presidente está alegando exactamente las razones opuestas a las que podrían llevarnos a aceptar lo que yo creo que hay que aceptar, que hay que vender la gasolina cubriendo el costo de producción, al menos. Claro, en lo que sí estamos de acuerdo, señor Hardy, señor Toro, señor Roca, señor Giuseppe, es que esta decisión se debió haber tomado en algún momento. Señor Toro. Sí, bueno, le cuento. ¿En algún momento se debió haber tomado? Claro, es más, desde hace muchísimos años. Perfecto, un segundo ahí entonces, un segundo ahí. Señor Giuseppe, ¿se debió haber tomado hace algunos años? Claro, evidentemente que se fue rezagando en el tiempo, ¿no? Ajá, ok. Sin embargo, bueno, hace como 3 años más o menos que se iba a tomar la decisión, pero hemos visto que producto de la electricidad, pues, del contrabando que se ha prácticamente se ha agravado la situación en la frontera, ha conllevado pues, Claro, pero el señor Toro dice que ese argumento no es válido, combatir el contrabando. No, es que el problema es el contrabando. Mire, todos los venezolanos van a seguir disfrutando la gasolina subsidiada. En este caso vamos a tener hay un mecanismo de control, de seguimiento, de cuantificación real de cuántas personas, y sobre todo un registro de censo nacional del parque automotor, se está sincerando, se está actualizando, para que aquellas personas que quieran disponer de gasolina subsidiada simplemente van en una estación de servicio y se echan la gasolina y no pasa nada. Sí. El problema que va a ocurrir es que ahora los contrabandistas van a tener que pagar la gasolina más cara, entonces no va a ser rentable. Es más, a partir del 20, cualquier extranjero, incluso colombiano, podrá venir con
con su vehículo, echar gasolina ahí en la frontera y se lleva su gasolina para Colombia tranquilamente. A nosotros nos conviene más que vengan de Colombia a echar gasolina ahí en Táchira y nos paguen el precio, porque eso hace representar un ingreso fiscal para el país. Se están resolviendo los problemas, como te dije, fiscales, y sobre todo la corrupción. Se va a acabar la corrupción que existe incluso en instituciones venezolanas e instituciones colombianas, que ha permitido y ha permeado eso, y sobre todo la gran víctima de esa situación de contrabando de gasolina ha sido realmente la población fronteriza, que ha tenido que pagar vacunas, que ha tenido que pagar la matraca para poder surtirse de gasolina y sobre todo hacer largas colas, porque la gasolina no llega a la estación de servicio, sino que pasa. Entonces, está produciendo un problema social, un problema económico, un problema de corrupción que estaba allí y que... Permítame un segundo para darle la palabra al señor Rojas y cerrar con esto, porque es interesante. Cuando se habla de precios internacionales, ¿de qué estamos hablando? Me parece excelente, el señor José Toro Hardy lo pone sobre la mesa. ¿De qué precio estamos hablando, señor Rojas? Bueno, esa es una buena pregunta. En cada país hay un precio distinto. No hay un precio fijo estándar, internacional específico. Tú podrías decir, bueno, vamos a ponerlo al precio de Colombia para que sea equiparado y para desestimular el contrabando de gasolina con Colombia. Ese podría ser un precio, pero la verdad es que no existe un precio, digamos, que se pueda decir el precio internacional de la gasolina, porque en cada país, de acuerdo a los costos de producción, los costos de transporte y los impuestos, pues cada país tiene un precio determinado de la gasolina. No hay un solo precio fijo internacional que se pueda utilizar como estándar. Entonces, pues definitivamente es una buena pregunta que el gobierno tiene que responder, cuál es el precio internacional que sugiere el gobierno para la gasolina. Vamos a hablar de la pregunta de hoy en @NTN24Zoom, la pregunta que hemos sugerido a nuestros televidentes para que sean parte también del debate. ¿Usted qué opina de la medida decretada por Nicolás Maduro de vender a precio internacional la gasolina para quienes no tengan el carnet de la patria? Bajo el hashtag de hoy, que es Zoom Gasolina, los invito a escribirnos a nuestra cuenta @NTN24Zoom y @AndreBernal26. ¿Qué opina usted? Es importante para nosotros saber de usted. El tema de hoy, ¿qué opina usted de la medida decretada por Nicolás Maduro de vender a precio internacional la gasolina para quienes no tengan el carnet de la patria? El presidente Nicolás Maduro ha dicho que a partir del 20 de agosto, es decir, ya, el precio de la gasolina en Venezuela por ende sube porque lo van a poner a precios internacionales. Aquí estamos debatiendo qué significa un precio internacional, pero es bueno saber cómo está calificado, cuánto cuesta, por ejemplo, un galón de gasolina en Venezuela. El precio de los productos básicos en Venezuela en comparación con lo que vale un galón de gasolina, pues es abismal. Una pequeña botella de agua cuesta 3.000 veces más que llenar con gasolina el tanque del auto en una estación de servicio. Mientras la bebida tiene un valor de 950.000 bolívares, 40 litros de gasolina de la mayor calidad tiene un costo de tan solo 300 bolívares. Señor Toro Hardy, aquí hay una pregunta. A partir del 20 de agosto entra el tema de la gasolina, al igual que esta reconversión pues monetaria donde se le van a quitar 5 ceros al bolívar. Pero al mismo tiempo esto significa que sube la gasolina pues porque no habrá billetes para pagar por ella. Claro. Si usted me lo permite, yo quisiera explicar lo que... Como usted dijo al principio, yo fui miembro del directorio de PDVSA hasta 1999. En aquel entonces nosotros estábamos aumentando la gasolina. ¿Pero cómo la aumentábamos? La aumentábamos un 25% cada mes. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Llevar la gasolina a lo que llamábamos el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Nosotros éramos grandes exportadores de gasolina y nosotros lo que pretendíamos era vender gasolina al mismo precio en la cual la poníamos en un tanquero lista para la exportación, lo que se llama FOB, Free on Board. Nosotros pensábamos que los venezolanos no teníamos por qué pagar el impuesto que se paga en otros países, no teníamos por qué pagar el costo del transporte y el flete y el seguro hasta otros países, sino en todo caso que el país pudiera percibir lo mismo vendiendo la gasolina en Venezuela que vendiéndola para exportación. Pero hoy en día no exportamos gasolina, sino que la importamos. Y eso no es culpa de los ciudadanos venezolanos, eso es culpa de la ineficiencia del gobierno. Ahora, hay otra posición que se viene mencionando.
Se dice, tal como usted lo mencionó, a partir del 1 de agosto entra un nuevo cono monetario, se le quitan 5 ceros al bolívar y entra una nueva moneda que ellos llaman el bolívar soberano. La pieza más pequeña del bolívar soberano es de 0,50 céntimos. Algunos dicen que el costo del litro de la gasolina subirá, por lo tanto, a 50 céntimos por litro. Eso equivale a 50.000 veces más de lo que cuesta hoy en día la gasolina. Yo no sé si la población venezolana va a tolerar un aumento de 50.000 veces de un día para otro. Yo creo que hay que subir la gasolina, pero que se debería hacer paulatinamente, de manera de evitar estas enormes pérdidas en que está incurriendo el gobierno. Señor Giuseppe, ¿cómo se aguanta esto la población? Es decir, ¿también van a poner a precios internacionales los salarios de los venezolanos? No, como se viene diciendo, hay un subsidio para los venezolanos. El precio de la gasolina será siempre la más barata del planeta. Eso está bien hablado. Evidentemente que no se ha definido el precio, pues, de esos combustibles. Es verdad lo que dicen ellos, no existe un precio preferencial internacional. Usted dice algo interesante que ayer me quedé pensando. Hay un subsidio, pero en todo caso el que se cense y tenga el carnet de la patria y tenga acceso a ese subsidio, de todas maneras el precio de la gasolina no va a ser igual al de hoy. Va a haber un aumento sí o sí, tanto para el subsidiado como para el que no está subsidiado, ¿verdad? ¿O claro, se mantiene? Lo que pasa es que el aumento, ya el presidente lo anunció, va a aumentarse los precios de la gasolina. No sé por qué esta discusión va a dar, porque se anunció un aumento del precio de la gasolina a nivel internacional, incluso están planteando, es decir, el precio internacional sacando de Venezuela te puede variar de 0,5 litros el galón hasta $2 un galón, un litro de gasolina, disculpe. Entonces, eso depende de, si te pones a comparar el precio con Italia, con Noruega, con otros países en Europa, la gasolina está cercano a $2 el litro. Entonces, por favor, yo creo que el aumento va a venir. El venezolano a pie, el que está afectado por la hiperinflación, por la manipulación de los precios, por el dólar today, por todo eso, el gobierno le ha dicho, para protegerlo hay un mecanismo. Usted va, se registra, le informa al gobierno que tiene un vehículo, automotor, una moto, y entonces a partir de allí usted va a disfrutar de un beneficio que es parte de la política de asistencia social del gobierno. Entonces, la persona que no se quiere inscribir o no se quiere registrar en la política esta de asistencia gubernamental, simplemente va a tener que pagar la gasolina. La gente tiene la libertad, es un país libre, la gente tiene la libertad de decidir si paga la gasolina cara o la paga barata. Es una decisión de cada quien. Aquí no se está violando los derechos humanos de ninguno. Simplemente el gobierno está aplicando una política para resolver unos problemas estructurales, que es el contrabando de inflación, de gasolina, la corrupción, el problema del déficit fiscal que tenemos actualmente, porque se está subsidiando una gasolina que aprovecha son las mafias y no se lo beneficia a la población, que el gobierno ha dispuesto que el mecanismo es registrarse. Sí, ahora, el opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles se ha pronunciado, cuestionó esta decisión del presidente Nicolás Maduro en un tono sarcástico, cuando hace, pues la pregunta que estábamos haciéndonos hace minutos, si sube la gasolina a precio internacional, pues también los salarios van a subir a precios internacionales para que puedan acceder a esa nueva gasolina. Esto es lo que dijo el señor Capriles. ¿Gasolina a precios internacionales? ¿Y los salarios de los trabajadores también serán a precios internacionales? ¿Las enfermeras, educadores, por ejemplo, van a ganar igual que en otros países latinoamericanos? Ninguna medida para acabar hiperinflación y mejorar la situación del venezolano. Ya hay más reacciones, la del dirigente opositor John Goycochea, que arremetió contra las medidas adoptadas por el gobierno y advirtió que lo que vivirá el país será un racionamiento más bien de gasolina. ¿Qué precio internacional en un país en el que la gente gana $2 o $3 al mes? El carnet aquí será como el chip en San Cristóbal. Igualmente la gente tendrá que hacer cola y bachaquear porque lo que viene es racionamiento de gasolina. Esa es la verdad. Aquí hemos hablado, y lo ha mencionado el señor Giuseppe mucho, el carnet de la patria. Creo que es importante porque no existe en todos los países, por supuesto, de América Latina. ¿Qué es el carnet de la patria? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo le va a permitir a los venezolanos seguir comprando gasolina a precio subsidiado?
Pues este documento identifica a los ciudadanos que reciben algún tipo de ayuda social por parte del gobierno. De acuerdo al mandatario Nicolás Maduro, este carnet permite conocer los ingresos de los venezolanos para así agilizar los programas de ayudas sociales. Según cifras del Estado, para enero del 2018, de los cerca de 30 millones de ciudadanos, cerca de 16,5 millones de venezolanos solicitaron este documento. Señor Rojas, me quedan varias preguntas del carnet de la patria. ¿Todo venezolano puede inscribirse en el carnet de la patria? Tenga una moto, tenga un carro, tenga 2 carros. ¿Quiénes pueden censarse y tener este carnet de la patria? Bueno, en teoría lo que yo entiendo es que cualquiera podría inscribirse, no hay una restricción. Sin embargo, el carnet de la patria también la gente lo asocia con un carnet del partido político de gobierno, con un instrumento de control político. Lo que yo he visto es que gremios y mucha gente que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, pues se opone también a censarse, y porque también se utiliza como instrumento de control político, incluso durante las elecciones. Con el carnet de la patria, pues saben si fuiste a votar, si no fuiste a votar, etcétera. Entonces es un instrumento que va mucho más allá de simplemente un beneficio social, y por lo tanto mucha gente se opone a registrarse en este carnet. Y por el otro lado, supongamos que todos los venezolanos van y se inscriben en el carnet de la patria. Supongamos eso, entonces igual no funcionaría el tema digamos, no existiría ningún beneficio desde el punto de vista fiscal, porque entonces todos los venezolanos estarían pagando el mismo precio de la gasolina. Obviamente no sería, la demanda sería infinita, y la oferta de gasolina sería completamente, no sería suficiente para poder satisfacer la demanda, y entonces estaríamos en el escenario de racionamiento de gasolina, como mencionaba Goicoechea, de alguna manera. Entonces ahí hay un tema desde el punto de vista operativo, un tema desde el punto de vista político, que definitivamente lo único que genera es mayor ineficiencia dentro del ya y bastante ineficiente y distorsionado mercado de la gasolina en Venezuela. Dice, señor Toro, que el presidente Maduro dice que él aspira que en 2 años, a más tardar, se haya resuelto esta deformidad, y por ello se subsidiará a los habitantes durante 2 años. ¿Y esos 2 años qué significa? ¿Que en 2 años vuelve el precio original o se queda como está y ya no se subsidia la gasolina? ¿Eso también se entiende? Mire, el precio original ya no volverá, porque además es irracional. En Venezuela, actualmente, un cartón de 30 huevos cuesta 6 millones de bolívares. Con lo que cuesta un cartón de huevo, hoy en día se pueden pagar 110 gandolas cargadas cada una con 38.000 litros de gasolina. Eso, por supuesto, es irracional. De manera que el precio de la gasolina hay que subirlo. Ahora, el país está enfrentado a la inflación más alta del mundo, producto también de la incompetencia del gobierno. Lo que es más difícil de aceptar, PDVSA, que fue la empresa que más contribuyó al bienestar de los venezolanos durante décadas, hoy en día es la que más contribuye al empobrecimiento de los venezolanos. ¿Por qué? Porque el déficit en el flujo de caja de PDVSA es tan grande que para que la empresa pueda seguir operando, el Banco Central tiene que emitir enormes cantidades de bolívares inorgánicos. Yo los llamo bolívares digitales, porque el gobierno ni siquiera se molesta en imprimirlos, simplemente los transfiere vía digital. Eso es la causa fundamental de la inflación en Venezuela. Y esa inflación es la causa fundamental del empobrecimiento de los venezolanos. En la última encuesta que hizo ENCOVI, que es una encuesta que maneja la Universidad Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, el 91% de los venezolanos viven por debajo de la línea de la pobreza. De manera que aquí hay una situación dramática que está ocurriendo en Venezuela. ¿Se va a resolver eso con el precio de la gasolina? No, se resolvería invirtiendo más para producir más petróleo. Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios de petróleo, y apenas está produciendo 1,2 millones. Entonces ahí, señor Giuseppe, sale la otra duda, o el otro debate, o la otra polémica. El problema no es el precio de la gasolina, el problema es la producción.
Exactamente. Sí, la producción sí. ha caído verticalmente. Sí. Señor Giuseppe, señor Giuseppe, un segundo, ¿para qué le quiere contestar al señor Toro? El problema es la producción, que no hay, que ha caído, que no se ha mantenido o no se ha incrementado. No, mira, son dos cosas distintas. Ajá. Hay un problema de producción en la industria petrolera venezolana. Ha caído la producción, evidentemente, ¿no? Eso es un hecho público, es notorio. Eso está la OPEP todos los días, tú puedes ver allí que te está indicando que viene la producción cayendo con mucha fuerza, ¿no? Hay elementos distintos que inciden en la industria petrolera venezolana que ha hecho que su producción merme poco a poco, ¿no? Sin embargo, con respecto al tema del aumento del precio de la gasolina, tiene que ver con para resolver otros factores, otros elementos perturbadores de la economía, que en cierta forma afecta a la población venezolana. Y eso es importante tenerlo presente en este tema, ¿ves? Para no estar buscando causas del contrabando, la producción de petróleo, Mosca. El contrabando de extracción de gasolina es la mafia colombo-venezolana que se ha instaurado en la frontera y que se permite que la gasolina subsidiada en beneficio de la población se haya distorsionado, ¿ves? Sin ningún control. Entonces, aquí la gasolina le cuesta tan barata a la mafia como a cualquier venezolano. Eso se va a acabar. Aquellas personas venezolanas nacionalizadas incluso en Venezuela que quieran y que tengan un vehículo y se registren más, seguir beneficiándose de la política gubernamental. Y aquí el fin último, ¿ves? Importante de haber aumentado el precio de la gasolina a un nivel que prácticamente desmotive al contrabando, desmotive a la mafia a tener que venir a Venezuela para llevarla hacia Colombia. Eso lo va a definir el gobierno nacional. Lo importante es que se está resolviendo un problema y que va a ayudar incluso a la industria petrolera, porque entonces va a sincerarse realmente cuánto es la demanda real, subsidiada, que se va a seguir inyectando a la economía, financiando la economía, y al mismo tiempo va a permitir, tener un ingreso fiscal superior al Estado, porque, si la mafia quiere seguir llevando gasolina hacia Colombia, tendrá que pagarla al precio más alto, y por lo tanto eso va a representar ingreso al fisco nacional. Ahora, las cifras de producción son preocupantes y no salen de aquí del programa, sino de la misma OPEP, porque paralelo al paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno venezolano, se conoció un informe de la OPEP sobre la producción de petróleo en Venezuela. De acuerdo al informe mensual entregado por la Organización de Países Petroleros, en julio el país tuvo un descenso de 47.700 barriles al día respecto al mes de junio, cifras que revelan una caída en la producción de crudo en un 40% en comparación con los números registrados en el 2016. ¿Algo más que decir frente a la producción, señor Rojas, que le quede debiendo la palabra? Sí, no solamente la producción petrolera, que efectivamente es la clave, siendo el petróleo el sector más importante de Venezuela, sino en general toda la actividad económica privada, que no está contribuyendo con impuestos, porque Venezuela está viviendo un colapso de su Producto Interno Bruto, ha caído más del 40% en los últimos 3-4 años, y si no hay una actividad privada, no solo paralela a la industria petrolera, una actividad privada vigorosa que tenga la capacidad de producir y generar también impuestos para ayudar a las finanzas públicas, sin duda alguna, si no hay una reactivación del sector económico, de la actividad económica privada, pues no se van a solucionar los problemas que tiene Venezuela. Es decir, forma parte sin duda de lo que tiene que ser un plan creíble de estabilización macroeconómica y que pueda estimular y traer inversionistas para reactivar el aparato productivo, porque de lo contrario el tema del déficit fiscal no se va a poder solucionar. Vamos a una pausa con la pregunta de hoy. ¿Qué opina usted de la medida decretada por Nicolás Maduro de vender a precio internacional la gasolina para quienes no tengan el carnet de la patria? Bajo el hashtag #ZoomGasolina pueden opinar. Ya tenemos algunas opiniones de nuestros televidentes. Diego, por ejemplo, dice que el carnet será como un chip de control. La gente será monitoreada sobre cada gasto que realice. La dictadura madurista se vuelve más grande. Zulma dice, la gente gana $2 o $3 al mes. ¿Cómo van a poder pagar una gasolina a precio internacional? Eso es una locura. Y Joan comenta, la gente puede trabajar para pagar estas alzas, es un incentivo a la evolución de la economía. Seguimos aquí en el debate y hoy hablamos de la decisión del presidente Nicolás Maduro, el dicho de sincerar el precio del de la gasolina en Venezuela y venderlo a precios internacionales. Tendrá un subsidio para quienes se afilien al carnet de la patria. Señor Toro Hardy,
¿de dónde va a salir ese subsidio? Cuando un juez, por ejemplo, federal, autorizó la semana pasada el embargo de Citgo, que es pues la filial de PDVSA más grande y más importante en el exterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando y de dónde sale ese dinero para seguir subsidiándolo? Claro, es más, un poco paralelamente a los anuncios de las medidas del presidente, nos dice que nos van a subir el precio de la gasolina a los venezolanos a precios internacionales. Pero simultáneamente la semana pasada anunció que no se le van a cobrar impuestos a PDVSA. Yo me pregunto, ¿para qué sirve una empresa petrolera del Estado si no es capaz ni siquiera de pagar impuestos al Estado, que es su dueño? En cambio, lo que no paga PDVSA no los quieren cobrar en forma de aumentos del precio de gasolina a los venezolanos. Es tan grave esta situación que hoy en día el juez en los Estados Unidos está anunciando que la empresa Cristalex, que es una empresa minera a la cual le quitaron unas concesiones de oro hace años y acudió ante un arbitraje internacional del CIAD y el Banco Mundial y lo ganó, pues esta empresa le quiere cobrar 1.200 millones o 1.400 millones de dólares a la República de Venezuela, y trató de cobrarlo con activos de PDVSA, Citgo, que es una filial 100% de PDVSA en los Estados Unidos. Venezuela se oponía alegando que una cosa es Citgo y otra cosa es la República. El juez lo que dictaminó fue que Citgo le pertenece 100% a PDVSA y PDVSA es de la República. Por lo tanto, Citgo es un alter ego de PDVSA y por lo tanto Citgo sí puede ser embargada. Sí. Si llegásemos a perder Citgo, perderíamos el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. El 95% de todos los dólares que recibe Venezuela provienen del sector petrolero y la inmensa mayoría de esos dólares provienen de los Estados Unidos y particularmente de nuestras operaciones en los Estados Unidos con Citgo. Por lo tanto, si llegásemos a perder Citgo, la situación de Venezuela sería dramática. Y tal como usted dice, de cómo se va a cubrir ese subsidio que pretende dársele a algunos venezolanos sí y a otros venezolanos no. A los que favorecen al gobierno sí, y a la inmensa mayoría de los venezolanos que no estamos de acuerdo con este gobierno, no, a nosotros nos castigarían. ¿En función a qué? Me pregunto yo. ¿En función a qué ley? No sé si podemos, de todas maneras, con este panorama, remontarnos al Caracazo en 1989, si no recuerdo mal el año, cuando hubo un estallido social al hablar también de aumento de precios de la gasolina en Venezuela. Sin duda uno se pregunta cómo no ha existido ese estallido social aún en Venezuela, pero este podría ser el principio del fin. Sería importante recordar ese momento oscuro de la historia donde alrededor de 300 personas murieron en un Caracazo cuando se anunció el aumento del precio de la gasolina. 27 de febrero de 1989, una fecha que marcó el inicio de uno de los momentos más sombríos y aterradores de la historia reciente de Venezuela. En 1989 el país se encontraba sumido en una grave crisis económica. El 80% de los venezolanos estaba en situación de pobreza y la clase media del país prácticamente había desaparecido. Este escenario llevó al entonces mandatario Carlos Andrés Pérez a impulsar el denominado paquete económico, una respuesta a la crisis que enfrentaba el país promovido por el Fondo Monetario Internacional. Dentro de las medidas adoptadas se encontraban el incremento gradual de las tarifas de servicios públicos, el aumento en el precio de la gasolina en un 100% y el alza inicial de las tarifas del transporte público en un 30%. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estas políticas implementadas generaron masivas movilizaciones en señal de rechazo a estos incrementos, protestas conocidas como el Caracazo. Las multitudinarias manifestaciones de venezolanos de menores ingresos generó una alarmante ola de violencia. Al caos originado por los saqueos e incendios se sumaron acciones represivas por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Aunque durante las protestas el gobierno fijó la cifra de 276 muertos, organizaciones defensoras de derechos humanos elevan esa cifra a las 2.000, como consecuencia de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Señor Rojas, cuando a la gente y en general se le toca ya el bolsillo, pues hay otro tipo de reacciones.
¿Podríamos estar frente a un estallido social con una decisión como estas, como la de Nicolás Maduro? Eso es difícil de predecir. Porque el deterioro de la situación del venezolano ha sido muy largo en los últimos años, es decir, no es una cosa que está ocurriendo de repente y es mucho más fuerte que lo que ocurrió en los años 80, sin duda alguna. El nivel de inflación o de hiperinflación actualmente, los niveles de escasez, de pobreza, son mucho peores que lo que ocurría en aquel momento. También hemos visto una respuesta del gobierno frente a cualquier protesta muy represiva, mucho más represiva de lo que se vieron en las escenas de los años 80. Entonces, es difícil predecir que la gente, primero porque vienen de un largo proceso de deterioro, entonces no estoy seguro si el venezolano, si va a haber una chispa que estalle de repente. Yo creo que eso es un tema bastante complicado, pero si tratamos de comparar, pues yo lo que podría decir es que la situación hoy es mucho peor, muy sustancialmente peor que lo que ocurría en los años 80 y que sin duda alguna el descontento, aunque no se observe. Normalmente sí hay protestas, todos los días en Venezuela hay protestas, pero aunque no se observen masivas protestas o violentas como lo que ocurrió durante el Caracazo, pues el descontento que existe hoy en día en el venezolano es muchísimo, es muy superior al 80-90% de la población. Y si hay ese descontento, señor Giuseppe, ¿por qué no ha existido ese estallido social? ¿Por qué la gente se está muriendo de hambre en Venezuela y pues no se ha visto una situación paralela o igual de la que estamos haciendo mención? Mira, porque la gente ha vivido traumáticas escenas de guarimba, de sabotaje. En estos últimos 18 años, el pueblo venezolano está consciente de quién es su enemigo realmente. La mayoría de la población venezolana ha visto cómo los sectores opositores del gobierno dieron un golpe de Estado, sabotearon la industria petrolera venezolana, han financiado guarimba 2 veces, en 2017 y 2014. Hemos visto que el pueblo lo que quiere es más bien vivir en tranquilidad, en paz. Hemos visto cómo el gobierno sigue ganando elecciones y hemos visto cómo los partidos de oposición prácticamente están desmembrados. Es un proceso político interesante de analizarlo. Y hemos visto al mismo tiempo que los empresarios, lejos de quebrar muchos de ellos, hemos visto que los monopolios y oligopolios tradicionales que dominan el mercado de bienes y servicios de primera necesidad y productos masivos han venido jugando prácticamente a quebrar el Estado, generar un estallido social, induciendo la inflación, porque eso hay que decirlo. Sí. Aquí lo que han venido induciendo la inflación con fines de generar crisis han sido los empresarios, oligopolios y monopolios. Muchos gremios opositores, estamos hablando de los gremios Fedecámaras, Comercio, Benancán, Fedenaga, Fedeagro, que han venido manipulando la economía con fines de generar miseria, pobreza, y eso es lo que ha inducido la inflación. Y el pueblo no sale a saquear, como en el 89, no sale a explosionar la sociedad, porque está consciente que el enemigo es fuerte. El bloqueo estadounidense, el contrabando de estación esa de Colombia, es una serie de elementos que han prácticamente afectado la calidad de vida del venezolano, pero el pueblo está consciente de que el gobierno revolucionario es que le protege no tengo más tiempo, señor Giuseppe. No hubo aumentos salariales en los últimos 18 meses, eso es importante saber. La pregunta de hoy, ¿qué opina usted de la medida decretada por Nicolás Maduro de vender a precio internacional la gasolina para quienes no tengan el carnet de la patria? El hashtag de hoy es #gasolina. Muy rápido, Andrés dice, los salarios también tendrán un alza a precio internacional. No importa la medida que se tome, aún así la gente tendrá que hacer cola para obtener cualquier servicio. Catalina comenta, el carnet es un método de ayuda social que reciben los ciudadanos, es una buena decisión, más gente se podrá incluir en ese subsidio. Y Magali comenta, ninguna medida logrará cambiar la hiperinflación ni la situación en Venezuela. Andrés Giuseppe, José Toro Hardy, Gustavo Rojas, les agradezco por el debate el día de hoy. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.